las cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha-izquierda, la más preguntada de todas es la tetralogía de Fallot. ¿Cómo podemos reconocer en el MIR una cardiopatía congénita con cortocircuito derecha-izquierda? Siempre que hay un cortocircuito derecha-izquierda, lo que está ocurriendo es que mezclamos sangre no oxigenada con la sangre oxigenada. ¿Esto qué ocurre? Lo que tenemos es una hipoxemia mantenida. Con la hipoxemia, ¿qué es lo que sucede? Cianosis. Nos van a contar un paciente con cianosis. Como consecuencia de esa hipoxemia, lo que hay que hacer es compensar esa situación. Si yo tengo poca sangre oxigenada, lo que tengo es que intentar tener más sangre para intentar tener más oxígeno. Todos estos pacientes desarrollan poliglobulia. Estos pacientes, todos los que tienen cardiopatías congénitas derecha e izquierda, se manejan con cifras de Matías y de hemoglobina muy altas y con hematocritos muy altos. De hecho, no se deben realizar transfusiones periódicas a estos pacientes porque les empeora su situación clínica. Lógicamente, esa poliglobulia, entre comillas, es fisiológica, la necesitan para poderse mantener. Si yo tengo poca oxigenación, estos niños muestran retraso del crecimiento y nos suelen contar como un niño que está por debajo del percentil 3 dentro del crecimiento. Dentro de todas las cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha-izquierda, la más frecuente, como hemos dicho, es la tetralogía de Fallot. No podéis olvidar en qué consiste la tetralogía de Fallot. Lo fundamental para el síndrome es la estenosis pulmonar, pero la estenosis no está localizada en la válvula, sino en el infundíbulo. El infundíbulo es la salida del ventrículo derecho, que ahí está ocupada por músculo y lo que ocurre es que obstruye la salida del ventrículo derecho. Como es una obstrucción, ese ventrículo derecho tiene que hacer mucha fuerza y ese ventrículo se hipertrofia. Los otros dos rasgos que tiene la tetralogía de Fallot es una comunicación interventricular y un acabalgamiento aórtico sobre la comunicación interventricular. ¿Esto qué significa? Es como si la arteria aorta se pusiera más hacia la derecha. ¿Cómo reconocemos el caso clínico de la tetralogía de Fallot? Pues aparte de los rasgos característicos de cianosis y retraso del crecimiento, es de todas las cardiopatías congénitas la que más característicamente tiene las crisis hipoxémicas. ¿Cómo son las crisis hipoxémicas? Las crisis hipoxémicas se producen por la caída de las resistencias periféricas. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Si yo, en una situación que suelen ser pues al hacer ejercicio o incluso cuando lloran estos niños, si caen las resistencias, lo que ocurre es que el ventrículo izquierdo se queda con menos presión. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo un ventrículo derecho muy hipertrófico y que genera mucha presión, si ahora hay muy poca presión en el ventrículo izquierdo, va a empezar a shuntar, va a empezar a hacer el cortocircuito desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. En esa situación va a pasar mucha sangre no oxigenada hacia las cavidades izquierdas e inmediatamente ese niño empieza con desaturación, se pone muy cianótico. ¿Y qué ocurre? Que se pone muy disneico. Como tiene mucha falta de oxígeno, empieza con mucho trabajo respiratorio. Esta situación perpetúa un círculo vicioso. Cuanta más disnea tenga ese paciente, más trabajo respiratorio, más presión negativa y va a meter más sangre en las cavidades derechas, con lo cual va a haber más presión y todavía más cortocircuito. De manera fisiológica, estos niños intentan compensar esa situación y lo que hacen es ponerse en cuclillas. La posición de cuclillas, de manera inmediata, lo que hace es aumentar retorno venoso porque aplastamos las venas, pero el niño se mantiene en cuclillas un tiempo. Con eso lo que hacemos es aumentar las resistencias periféricas. Al aumentar las resistencias periféricas, ahora el ventrículo izquierdo tiene que hacer más presión. Al hacer más presión, lo que sucede es que ya no hay tanto cortocircuito derecha-izquierda o incluso la presión del ventrículo izquierdo puede superar la del derecho y se invierte el cortocircuito. Una cosa que no podéis olvidar de la tetralogía de Fallot es que el soplo lo produce la estenosis pulmonar. El soplo no es por la comunicación interventricular. ¿Por qué? Porque hay muy poca diferencia de presión entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Al no haber apenas diferencia de presión, no hay gradiente y la CIV no sopla. Característicamente, en las crisis hipoxémicas, el soplo de la estenosis pulmonar disminuye, porque lo que ocurre es que la sangre no va hacia el lecho pulmonar, sino que va hacia las cavidades izquierdas. Al haber menos sangre que va hacia la zona pulmonar, menos gradiente y menos soplo a través de la estenosis pulmonar. ¿Cómo se trata a un niño con crisis hipoxémicas? Pues obviamente hay que ponerles en esa posición de cuclillas, hay que darles oxígeno porque están desaturados y luego hay dos fármacos que son muy importantes. Por un lado están los betabloqueantes. Los betabloqueantes lo que hacen es relajar ese músculo, relajar el infundíbulo. Cuando yo relajo un infundíbulo,
hago que el ventrículo derecho tenga más fácil la salida hacia la arteria pulmonar y no hacia el ventrículo izquierdo, con lo cual disminuyo el cortocircuito. Y aparte, se le suele administrar sedantes del tipo cloruro mórfico para disminuir la precarga hacia el ventrículo derecho. El último dato fundamental de la tetralogía de Fallot es que es, dentro de las cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha e izquierda, la que característicamente tiene hipoaflujo pulmonar. Pensad que el hipoaflujo pulmonar se produce porque al tener estenosis pulmonar no llega suficiente flujo al lecho vascular pulmonar. Esto es lo que va a determinar el pronóstico y por eso todas las técnicas quirúrgicas que se hacen hasta que se corrige la tetralogía están determinadas hacia que aumente el flujo pulmonar y se hacen fístulas desde el lado sistémico hacia el lado pulmonar, que es la fístula de Blalock-Taussig.